Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un truco para poder aflojar una tubería de hierro roscada que está muy dura. Además os explicaré esta anécdota que como mínimo es curiosa, ya que en más de 20 años de profesión nunca me he topado con este problema. He arreglado fugas, incluso poros en instalaciones, pero encontrarme como en este caso es un manguito de hierro defectuoso de fábrica que ha aguantado bastantes años y ahora ha decidido romperse. Pues nos llamaron de una vivienda que tenían una pérdida de agua, se les mojaba la pared y bueno, acudimos al domicilio y empezamos a mirar por donde podía perder agua y nos dimos cuenta que era la instalación de aire acondicionado. Lo primero que miré fue el desagüe, ya que no tenía muy buena pinta y es lo más común que esté obstruido y por la máquina se va llenando de agua el desagüe y por la máquina que vaya cayendo el agua. Pero no fue así, el desagüe estaba bien, estaba limpio y drenaba bien el agua. El siguiente paso fue empezar a quitar la cuquilla térmica. Esta cuquilla sirve para aguantar la temperatura del agua, que pasa por dentro de la tubería, para que no haya condensaciones y no tenga pérdidas energéticas y de esta manera se aguanta la temperatura bien. Y la sorpresa fue cuando empecé a ver agua entre la cuquilla y el tubo, así que seguí abriendo la cuquilla para ver dónde podía estar la fuga. A primera vista parecía el flexo, se podía haber tenido un poro, podía estar la junta mal puesta, así que había que comprobarlo bien. Una vez de retirada toda la cuquilla, sequé con un trapo toda la tubería, para ver dónde estaba el escape. Y la sorpresa fue que el agua salía por la mitad de un manguito. Sí, por la mitad del manguito. El siguiente paso fue cerrar el agua, para no tener presión en la instalación, y aflojar este manguito. Pero claro, este manguito lleva instalado bastante tiempo y entre el calor, el frío, las dilataciones se queda muy compacto y muy duro, así que no había manera de aflojarlo. Empecé a hacer fuerza con las llaves Stilson pero sin éxito, estaba demasiado fuerte, además necesitaba hacer mucha fuerza y estaba en unas posiciones que no había manera de hacer bien la fuerza, aparte que las llaves Stilson no cabían bien, etc. Así que para aflojarlo sin demasiado problema usé un truquillo de la vieja escuela y es calentar la superficie del manguito. Con un soplete lo calentaremos bastante y de esta manera conseguiremos que el hierro se caliente y se dilate, dejando un poco más sueltas las uniones de la rosca y facilitándonos para poder desenroscar el manguito. También quemaremos la junta que tiene, se quemará y será más fácil la extracción. Una vez esté caliente podemos aflojarlo con mayor facilidad, ya que se habrá dilatado y además hemos quemado la junta de teflón o cáñamo, lo que tenga. Y aún así, por la posición que tiene, su tiempo que tiene instalado, cuesta bastante de aflojar, pero con paciencia y fuerza acabaremos sacándolo. Una vez flojo, limpiaremos bien la rosca para poder volver a colocar el nuevo manguito. La verdad es que nunca me había encontrado con una pieza, y menos con un manguito con un poro de este calibre. Los manguitos son piezas que son consistentes, son duras, tienen bastante grosor, porque además va el tubo dentro metido y bueno, es difícil encontrarte un poro. Además el manguito no se ve ni oxidado ni corroído y las tuberías de hierro se ven bien, así que lo único que me queda pensar es que este manguito es defectuoso de fábrica y ha aguantado lo que ha aguantado y ha acabado rompiéndose ahora. Hemos quitado el flexo del manguito defectuoso que llevaba y lo hemos colocado en el nuevo manguito con junta de teflón en hilo. También colocaremos hilo de teflón en la rosca del tubo para poder colocar el manguito y lo apretaremos fuerte. Como consejo, a la hora de poner junta de teflón en una tubería, no sigas demasiado las instrucciones que trae el pote. Alguna vez lo he probado y acaba perdiendo por falta de teflón. Ponen que tienes que poner demasiadas pocas vueltas para la tubería que indica. Así que lo recomendable es hacer todas las vueltas hasta que quede completamente lleno el tubo, la rosca de hilo de teflón. Una vez apretado fuerte y conectado el flexo a la máquina de aire acondicionado, abriremos los grifos de entrada y llenaremos el circuito por el agua que se ha perdido y al abrir la instalación se ha vaciado, así que llenaremos con la presión indicada y comprobaremos si tiene fuga o no la tiene. Una vez que comprobemos que no pierde nada, acabaremos el trabajo enfundando otra vez con cuquilla toda la instalación que hemos abierto, para que el tubo quede bien aislado, no gotee por condensación y además ahorraremos energéticamente.
Y esto es todo, gracias por acompañarme en esta reparación. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado o no. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima.